Érase una vez una pareja llamada Daniel y Amina. Después de casarse, se enfrentaron a años de dolor y anhelo mientras luchaban por concebir un hijo. Durante 5 largos años, soportaron noches de insomnio, oraciones e incontables lágrimas, esperando un milagro. Entonces, finalmente, sus oraciones fueron respondidas y fueron bendecidos con una hermosa hija, Zainab. Cuando nació Zainab, se sintió como un nuevo amanecer en sus vidas y no podían dejar de agradecer a Dios por concederles el hijo por el que casi habían perdido la esperanza. Una tarde tranquila, después de cenar, la familia se retiró a dormir. Zainab yacía tranquilamente entre sus padres, con sus pequeñas manos cerradas en puños. Daniel estaba tumbado de lado, mirándola fijamente, con una sonrisa tranquila en los labios. Amina, al notar su expresión, se rió suavemente. «Dime, ¿qué te hace sonreír así esta noche?», preguntó con la voz cargada de curiosidad. Daniel suspiró y su sonrisa se hizo más amplia. «¿Quién hubiera pensado que algún día seríamos padres?», dijo con voz llena de gratitud. Amina asintió con la cabeza, con los ojos brillantes. «¿Podré olvidarlo alguna vez?». Me llamaban mujer estéril. Durante 5 años, se burlaron de mí. Amigos, familiares, incluso desconocidos, me ofrecían consejos no solicitados. Algunas mujeres mayores me llevaban aparte y me susurraban remedios. Cada visita al médico me traía nuevas decepciones. La gente me señalaba al pasar, algunos incluso me insultaban. Incluso en la iglesia, los susurros me seguían. Una vez me dijeron en la cara que no era mejor que un hombre porque no podía tener hijos, recordó Amina, con la voz quebrada y las lágrimas brotaban de sus ojos. Daniel le tomó la mano y se la apretó con suavidad. «Ya se acabó», le aseguró. «Dios nos ha dado a Zainab, nuestro pequeño tesoro». Amina se secó los ojos y sonrió. «La semana que viene cumple 7 años. ¿Puedes creerlo? Ya está cumpliendo 7. La pareja permaneció allí, observando en silencio a su hija dormir, con el corazón lleno de amor y gratitud. A medida que la noche se hacía más profunda, Daniel extendió la mano, apagó la luz y susurró, «Buenas noches, mi amor», antes de acercar a Amina. Al día siguiente, Daniel estaba tan ocupado con el trabajo que perdió la noción del tiempo. Era fin de semana y debía recoger a Zainab de la escuela, pero ya habían pasado 40 minutos desde la salida. De vuelta en casa, Amina miró la hora y se puso nerviosa. Suponiendo que había tráfico, esperó un poco más, pero a medida que pasaban los minutos, la preocupación la carcomía. Rápidamente agarró su teléfono y marcó el número de Daniel. Daniel, sorprendido al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado, se disculpó apresuradamente. «Y perdí la noción del tiempo. Por favor, Amina, ve a buscarla». «Estoy atrapado aquí en el trabajo», suplicó. Sin perder un segundo más, Amina abandonó lo que estaba haciendo y salió corriendo. Cuando salió de casa, ya llevaba casi 1 hora de retraso. Tomó el primer minibús disponible, pero a los 5 minutos se encontraron en medio de un intenso tráfico. La carretera estaba congestionada y su ansiedad empeoró. Mirando desesperada a su alrededor, vio a un grupo de motociclistas. Sin dudarlo, se bajó del autobús y comenzó a buscar una moto, sabiendo que podrían atravesar el tráfico más rápido. Mientras corría por la calle llena de gente, de repente se quedó paralizada. Se le cayó el alma a los pies, había dejado el bolso dentro del autobús. Su teléfono, su dinero, todo, estaba dentro. Amina se quedó allí, indecisa. ¿Debería volver a buscar su bolso o correr a buscar a Zainab primero? Después de un momento de vacilación, suspiró y le hizo un gesto al motociclista que acababa de parar. Tenía que recuperar su teléfono, era su única forma de volver a llamar a Daniel si lo necesitaba. Aceleró el paso y comenzó a abrirse paso entre la multitud, tratando de encontrar el autobús antes de que desapareciera por completo. «Amina, siento mucho llegar tarde».
Parece que ya se fueron todos, dijo Amina ansiosamente, observando el patio vacío de la escuela. Sí, ya son las 16, respondió la directora cerrando la puerta del colegio. Como es viernes, cerramos temprano. El corazón de Amina se aceleró. ¿Qué pasa con mi hija? ¿Dónde está Zainab?, preguntó, con la mirada fija en la directora. ¿Zainab? La directora dudó. Ya no hay nadie. ¿Por qué no llamas a tu marido y compruebas si la ha recogido? Suele hacerlo los viernes, ¿no? Amina sacudió la cabeza y el pánico se apoderó de su voz. Conozco demasiado bien a mi marido. No me pediría que fuera a buscarla si ya la hubiera recogido. Entonces llámalo y averígualo, sugirió la directora. Ese es el problema, no puedo. La frustración de Amina se desbordó. Tenía tanta prisa que olvidé mi bolso en el autobús. Mi teléfono y el dinero estaban dentro. Solo quería recoger a mi hija antes de preocuparme por nada más. Entonces, ¿cómo pagaste el pasaje del autobús cuando llegaste aquí? Tenía algo de dinero en la mano, respondió Amina con impaciencia. Pero, por favor, mi teléfono es la menor de mis preocupaciones en este momento. ¿Dónde está mi hija? Su voz se quebró por el miedo. La directora suspiró, rebuscó en su bolso y sacó su teléfono. Toma mi teléfono y llama a tu marido. Veamos si la recogió. Con manos temblorosas, Amina marcó el número de Daniel. Él contestó de inmediato. Amina. He estado intentando llamarte. Quería saber si ambos llegaron a casa sanos y salvos, dijo con voz preocupada. Daniel, ¿recogiste a Zainab de la escuela? ¿Qué? No. Se suponía que, su voz se cortó al comprender. Amina, ¿dónde está Zainab? Amina tragó saliva con fuerza y sintió que se le enfriaban las manos. No está aquí, susurró. El pánico de Daniel fue instantáneo. Y voy para allá ahora mismo, dijo antes de que la llamada terminara abruptamente. Amina agarró el teléfono con fuerza mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Se volvió hacia la directora, con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Dónde está mi hija? La directora miró hacia otro lado, incapaz de mirar a Amina a los ojos. Estaba igualmente sorprendida e insegura. Tratando de mantener la compostura, llamó rápidamente a la maestra a cargo de la clase de Zainab y le ordenó que regresara a la escuela de inmediato. Había una niña desaparecida. Amina se quedó paralizada, abrumada por el miedo. Su única hija había desaparecido. Las lágrimas corrían por su rostro mientras caminaba de un lado a otro por el patio vacío de la escuela, buscando desesperadamente alguna señal de Zainab. Minutos después llegó la profesora de la clase. ¿Quién se llevó a Zainab?, preguntó Amina. La maestra suspiró. Estaba sentada afuera con su mejor amiga, Fátima, esperando a su padre. Vi a la madre de Fátima venir y llevársela, pero después de eso, no volví a ver a Zainab. Supuse que su padre la había recogido. Llama a la madre de Fátima. Averigua si Zainab se fue con ellos, insistió Amina. Mientras la profesora revisaba sus contactos, una motocicleta se detuvo frente a ellos. Daniel saltó y corrió hacia ellos. En ese momento sonó el teléfono de la directora. Ella contestó y se hizo a un lado inmediatamente, con el rostro pálido. Hola, señora, dijo una voz masculina. Creo que uno de sus estudiantes tuvo un accidente hace unos minutos. La directora apretó el teléfono con más fuerza y su cuerpo se puso rígido. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó con cautela. La descripción de la persona que llamó coincidió exactamente con la de Zainab. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo le diría a la pareja que su única hija había sufrido un accidente que había puesto en peligro su vida? Peor aún, nadie sabía a dónde la habían llevado. La directora se volvió hacia Daniel y Amina. Él sostenía a su esposa, tratando de consolarla mientras sollozaba.
La madre de Fátima acababa de confirmar que Zainab no estaba con ella. A la directora se le escapó una lágrima del ojo mientras los observaba. ¿Qué les diría? Mientras tanto, Kwame se dirigía a la salida de la ciudad después de una visita de negocios. Perdido en una conversación telefónica con un socio comercial, no se había dado cuenta de que la niña cruzaba la calle. Solo reaccionó cuando un grito repentino irrumpió en sus pensamientos, pero para entonces ya era demasiado tarde. Pisó el freno a fondo, pero el coche patinó hacia adelante. El impacto hizo que Zainab perdiera el equilibrio y chocara contra la barandilla de hierro del vehículo antes de desplomarse en el suelo. Presa del pánico, Kwame saltó del coche. El corazón le latía con fuerza mientras corría a su lado. Zainab yacía inmóvil, sangrando por la cabeza y la boca. Antes de que la multitud pudiera reunirse, la levantó en brazos. Sin dudarlo, la colocó en el asiento trasero, dio marcha atrás y aceleró. Mientras conducía, el sudor le corría por la frente. «Por favor, no te mueras», murmuró en voz baja. «No en mi coche». Aceleró al máximo y se dirigió a un hospital que conocía, que estaba a las afueras de la ciudad. No tenía idea de quién era la niña, pero salvarle la vida era lo único que importaba ahora. Cuando llegó, el equipo de emergencia entró en acción. El médico de turno apenas levantó la vista de otro paciente cuando entró corriendo una enfermera. «Doctor, tenemos un caso crítico, una niña con traumatismo craneoencefálico y está inconsciente». Kwame caminaba de un lado a otro afuera, pasándose las manos por el pelo. Los minutos pasaban lentamente. No quería oír malas noticias. Finalmente, el médico apareció con expresión sombría. Kwame corrió hacia él. «¿Cómo está?» El médico exhaló profundamente. «El accidente fue grave. Tiene una hemorragia cerebral interna. Logramos estabilizarla con medicamentos, pero necesita una cirugía inmediata para sobrevivir». «Hazlo», dijo Kwame sin dudarlo. «El dinero no es un problema». El médico negó con la cabeza. «No tenemos el equipo necesario aquí. Hay que trasladarla a otro centro, rápidamente». El corazón de Kwame latía con fuerza. No conocía bien la zona ni sabía dónde encontrar un hospital mejor, pero no había tiempo que perder. Su mente trabajaba a toda velocidad. No tenía otra opción, tenía que llevar a Zainab de regreso a su ciudad. Allí podría asegurarse de que recibiera la atención adecuada. Volviéndose hacia el médico, tomó una decisión: «La llevaré yo mismo. Solo dígame qué tengo que hacer». El médico dudó antes de entregarle una nota escrita y administrarle una última inyección para estabilizar al niño. Dicho esto, Kwame levantó a Zainab y la subió a su auto y salió a toda velocidad hacia la noche. Kwame se encontraba en el pasillo del hospital, con el corazón palpitando con fuerza. No tenía idea de qué hospital de la zona tenía el equipo avanzado necesario para la cirugía de Zainab. Solo sabía una cosa: no podía dejarla morir. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras sopesaba sus opciones. Finalmente, tomó una decisión. La llevaría a su ciudad, donde sabía que podría recibir la atención médica adecuada. Acercándose al médico, éste le preguntó: «Doctor, ¿puedo llevarla en un viaje de 4 a 5 horas a un hospital mejor equipado?» El médico dudó un momento antes de asentir. «Es arriesgado, pero si conduces con cuidado y la llevas lo más rápido posible, podría sobrevivir», dijo. Garabateó algunas notas en un papel, se las entregó a Kwame y le administró otra inyección para estabilizar a la niña. De vuelta en la escuela de Zainab, la directora estaba de pie cerca de la entrada, con el rostro tenso por la preocupación. Respiró profundamente y se volvió hacia Daniel y Amina, que esperaban ansiosos. «Señor», llamó suavemente. Tanto Daniel como Amina se giraron bruscamente, el miedo era evidente en sus ojos. «Acabo de recibir una llamada, su hija, Zainab, estuvo involucrada en un accidente». El cuerpo de Amina se puso rígido. Su pulso se aceleró. «¿Qué?».
¿Dónde? ¿Dónde sucedió?, exigió, agarrando el brazo de la directora. A solo unos minutos por la calle, respondió la directora vacilante. Amina no esperó a oír más. Echó a correr en dirección al accidente, con el corazón latiendo desbocado. Daniel la seguía de cerca, apenas si podía seguirle el ritmo. Cuando llegaron al lugar del accidente, se había reunido una pequeña multitud, pero no había señales de Zainab. Un transeúnte dijo, un hombre la recogió y se fue. Parecía que la había llevado a un hospital. Daniel y Amina intercambiaron miradas de pánico. ¿Qué hospital?, preguntó Daniel desesperado, pero nadie sabía la respuesta. Sin perder un segundo más, pararon un taxi. La maestra y la directora se les unieron y corrieron hacia el hospital más cercano. Dentro del taxi, Daniel apretó los puños. Su rostro estaba tenso por la ira, pero sabía que atacar al personal de la escuela no traería a su hija de regreso. Amina lo agarró del brazo, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Llegaron al primer hospital y entraron corriendo. Por favor, ¿han recibido a una jovencita con uniforme escolar que sufrió un accidente?, preguntó Amina sin aliento. La enfermera revisó los registros y sacudió la cabeza. Aquí no se ha reportado ningún caso de ese tipo. Sus corazones se hundieron, pero se negaron a darse por vencidos. En el segundo hospital, la respuesta fue la misma. Cuando llegaron al tercer hospital, el cansancio ya se había apoderado de ella. A Amina le temblaban las piernas, pero siguió adelante. Tenía que encontrar a su hija. Una enfermera revisó su historial. Trajeron a una joven que coincidía con esa descripción, pero la transfirieron a otra sala. Espere mientras confirmo. Amina sintió alivio. Por fin iba a ver a su única hija. Juntó las manos y rezó en silencio para que Zainab estuviera bien. Los minutos de espera parecieron horas. Entonces, el médico salió de una habitación con expresión solemne. Amina corrió hacia él. Doctor, ¿dónde está? ¿Cómo está mi hija? ¿Puedo verla? Su voz temblaba de urgencia. Daniel dio un paso adelante. Por favor, doctor. Díganos que está bien. La mirada del médico se suavizó. ¿Son ustedes los padres de Zainab? Sí, lo somos, respondieron Daniel y Amina al unísono, asintiendo frenéticamente. El médico respiró profundamente. Lamento mucho decirle esto, pero su hija sufrió un grave accidente que casi le costó la vida. Cuando la trajeron, sangraba mucho por la cabeza. Al principio pensamos que se trataba de heridas externas, pero al examinarla más de cerca, descubrimos que tenía una hemorragia cerebral interna. A Amina se le cortó la respiración. ¿Mi hija tiene una hemorragia interna?, susurró, con una voz apenas audible. ¿Dónde está? Quiero verla. El médico suspiró. Necesitaba una cirugía urgente, pero en nuestras instalaciones no contamos con el equipo necesario para un procedimiento tan delicado. El hombre que la trajo aquí decidió trasladarla a un hospital más grande en otra ciudad donde pudiera recibir el tratamiento adecuado. Las rodillas de Amina se doblaron y cayó al suelo. Daniel la atrapó justo a tiempo y la abrazó con fuerza mientras ella sollozaba sin control. ¿En qué ciudad? ¿Tiene su número?, preguntó Daniel, intentando mantener la calma. El médico negó con la cabeza. No lo sé. No dejó ningún dato de contacto. Amina se agarró el pecho y lloró amargamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hija?, se lamentó. Después de 5 años de esperarla, después de todas las oraciones, ¿por qué este dolor? Daniel luchó por contener las lágrimas. Su princesita estaba allí afuera, posiblemente luchando por su vida, y él no tenía idea de dónde encontrarla. Acarició suavemente la espalda de Amina, susurrándole palabras tranquilizadoras a pesar de que su propio corazón se estaba rompiendo. La directora y la maestra se quedaron allí, incapaces de contener sus emociones.
El ambiente estaba cargado de dolor. Cuando empezó a oscurecer, Daniel convenció a Amina de que volviera a casa. Había pasado por mucho y necesitaba descansar. La directora se disculpó profusamente. Prometemos ayudar en todo lo que podamos para encontrar a Zainab. Pero Daniel apenas la escuchó. No le interesaban las disculpas, solo quería recuperar a su hija. Mientras tanto, Kwame conducía lo más rápido que podía, en dirección a su ciudad. La policía lo detuvo en un control, recelosos de su velocidad, pero tras mostrarles el informe médico y las notas médicas, lo dejaron pasar. Cuando llegó, el cielo estaba oscuro, pero no perdió tiempo. Corrió al hospital con Zainab en brazos. Los médicos la evaluaron rápidamente y la llevaron a cirugía. Kwame se encargó de todo el papeleo y de los pagos necesarios. No la dejaría morir. El cirujano estaba a punto de marcharse cuando recibió la llamada de emergencia. Dudó un momento y luego se dio la vuelta. Algo le decía que debía quedarse. En la sala de espera, Kwame caminaba de un lado a otro. Le temblaban las manos y tenía la frente húmeda de sudor. Nunca se había sentido tan indefenso. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, su esposa, Yvonne, lo estaba llamando. Había estado tratando de comunicarse con él toda la noche. Exhaló profundamente y respondió. Kwame. ¿Dónde estás? Se suponía que debías haber llegado a casa hace horas. La voz preocupada de Yvonne llegó a través de la línea. Kwame suspiró. No tenía idea de cómo explicarle todo. El teléfono de Kwame sonó repetidamente en su bolsillo, pero él lo ignoró. Estaba demasiado tenso para hablar. Cuando sonó de nuevo, suspiró y finalmente contestó. Kwame. ¿Dónde estás? Se suponía que debías haber llegado a casa hace horas. La voz preocupada de Yvonne llenó sus oídos. Kwame exhaló. Pasó algo. Yo, dudó, pasándose la mano por el pelo. Atropellé a una niña con mi coche. Ahora está en el quirófano. Hubo silencio al otro lado de la línea antes de que Yvonne finalmente hablara. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy en el hospital de la ciudad, dijo Kwame. Ven rápido. En cuestión de minutos, Yvonne llegó al hospital. Corrió hacia él y lo encontró sentado con la frente cubierta de sudor. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación en sus ojos. Kwame le contó todo, que no había visto a la niña hasta que fue demasiado tarde, que la había llevado allí a toda prisa, que no tenía idea de quién era ni dónde estaban sus padres. Yvonne escuchó, con preocupación en el rostro. Decidió quedarse con él mientras esperaban el resultado de la cirugía. Las horas transcurrían lentamente. De vez en cuando, una enfermera salía y desaparecía de nuevo en la sala de espera. Kwame e Yvonne se quedaban dormidos y se despertaban en la sala de espera, mientras el cansancio se apoderaba de ellos. Ambos rezaban en silencio por la supervivencia de la niña. Finalmente, el médico apareció con una pequeña sonrisa en sus labios. Kwame fue el primero en reaccionar. Se levantó tan rápido que Yvonne, que tenía la cabeza apoyada en su hombro, se despertó de repente. Doctor, ¿cómo está? ¿Está bien?, preguntó Kwame con ansiedad. El médico asintió. Por la gracia de Dios, está a salvo. La operación fue un éxito. Kwame dejó escapar un profundo suspiro y sus rodillas casi se le doblaron. Yvonne se agarró el brazo, aliviada. Gracias a Dios, susurró, abrazando a su marido con fuerza. Por favor, bajen la voz, dijo suavemente el médico. Kwame asintió. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿estará bien? La expresión del médico se tornó seria. Necesita mucho descanso. Es probable que experimente pérdida temporal de memoria, que debería mejorar con el tiempo. Además, puede tener dificultad para hablar por un tiempo. La enfermera tiene una lista de medicamentos que necesitará. Asegúrese de que los tome según lo prescrito.
Necesita todo el amor y el cuidado que pueda brindarle. ¿Podemos verla ahora?, preguntó Yvonne suavemente. Sí, pero no la molestes. Necesita descansar lo máximo posible, respondió el médico antes de marcharse. La pareja le agradeció y entró a la habitación del hospital. En el momento en que Yvonne vio a Zainab acostada en la cama, con la cara vendada y su pequeño cuerpo conectado a máquinas, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Corrió hacia la cama y sollozó sin control. Kwame le puso una mano reconfortante en la espalda, aunque sus propias emociones apenas estaban bajo control. Mientras tanto, en la escuela de Zainab, la directora estaba de pie con el corazón apesadumbrado. Sabía que Zainab era la única hija de Daniel y Amina, y no podía imaginar su dolor. Lanzó una mirada culpable a la maestra de la clase, que estaba cerca y se movía inquieta. La maestra sabía que en parte era culpable. Había dado por sentado que el padre de Zainab la había recogido, pero ahora se daba cuenta del grave error. Nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que Zainab había desaparecido bajo su vigilancia. Solo esperaba que la niña estuviera a salvo, donde quiera que estuviera. Daniel paró un taxi y ayudó a Amina a sentarse. Ella se apoyó en él, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. La abrazó fuerte y le susurró: «La encontraremos, Amina. La encontraremos». Cuando llegaron a casa, Daniel no perdió el tiempo. Comenzó a hacer llamadas para difundir la desaparición de Zainab. Quería ir a la comisaría, pero no podía dejar a Amina sola en su estado. Amina se sentó aturdida en la sala de estar, sintiéndose agotada. Sentía como si le hubieran arrancado una parte de ella. Su mente se llenaba de pensamientos: ¿por qué había sucedido esto precisamente ese día? Si no hubiera habido tráfico, podría haber llegado a la escuela a tiempo. Si tan solo. Lentamente, se levantó y caminó hacia su habitación. ¿A dónde vas, Amina?, preguntó Daniel observándola. Ella negó con la cabeza, sin responder. Entró en su habitación y se arrodilló junto a la cama. «Padre», susurró, con lágrimas rodando por su rostro, «sé que no dejarás que nada le pase a la niña que me diste. Sé que la sanarás, donde sea que esté. Por favor, déjala volver a mí. Por favor». Daniel se quedó en la puerta, escuchando. Entró, se arrodilló junto a ella y le tomó la mano. «Amén», dijo suavemente. La abrazó y la abrazó mientras ella lloraba. Ninguno de los dos tenía apetito. No había lugar para el hambre cuando su hija había desaparecido. Esa noche, Daniel ayudó con delicadeza a Amina a ducharse antes de llevarla a la cama, pero el sueño se negaba a llegar. Mientras yacían despiertos, temores no expresados llenaban el aire. ¿Quién se había llevado a Zainab? ¿Por qué se había ido con ella sin decírselo a nadie? ¿Estaba realmente a salvo? ¿Cómo la encontrarían? De regreso al hospital, Yvonne sollozaba en silencio mientras miraba al frágil niño que yacía en la cama. Kwame la apartó con suavidad. «Ven, salgamos un momento», dijo. Se secó las lágrimas pero no discutió. El médico les había advertido que no molestaran a Zainab y ella no quería causar complicaciones. Mientras estaban afuera de la habitación, los pensamientos de Yvonne vagaron. Hace años, ella y Kwame habían experimentado su propio desamor. Cuando Yvonne quedó embarazada, su alegría fue inconmensurable. Habían soñado con tener a su bebé en brazos. Pero, pocas semanas después, ella sufrió un aborto espontáneo. Lloró durante días sin entender por qué había sucedido. Cuando volvió a concebir, tuvo mucho cuidado y siguió todos los consejos médicos. Finalmente, dio a luz a un niño sano, Kofi. Se convirtió en su orgullo y alegría. Era inteligente, cariñoso y llenaba de risa su hogar. Pero el destino tenía otros planes. Un día, Kofi enfermó. Lo llevaron rápidamente al hospital y, tras el tratamiento, se recuperó. Pero, unas semanas después, volvió a enfermarse. El ciclo continuó.
Al principio, no fue alarmante, después de todo, podían permitirse el mejor tratamiento. Pero cuando su condición empeoró, decidieron llevarlo a otro hospital. Allí recibieron la peor noticia de sus vidas. El médico los sentó y les dijo que Kofi tenía leucemia, un cáncer en la sangre. Su caso había avanzado demasiado y no le quedaba mucho tiempo de vida. Yvonne lloró hasta que su cuerpo se entumeció. Se aferró a las pequeñas manos de su hijo y rezó para que ocurriera un milagro. Pero una noche, mientras Kofi estaba en la cama, le sonrió a su madre y le abrazó la mano con fuerza. Unos momentos después, su agarre se aflojó y su pequeño cuerpo se quedó quieto. Yvonne había gritado, sacudiéndolo, rogándole que despertara, pero él ya no estaba. Ahora, al mirar a Zainab, una niña que no era suya, a Yvonne le dolía el corazón. ¿Era esta niña también la única esperanza de alguien, como lo había sido Kofi? ¿Cómo sobrevivirían sus padres sin ella? Se volvió hacia Kwame con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si nunca los recuerda? ¿Y si estamos destinados a criarla? Kwame suspiró, frotándose las sienes. Mañana por la mañana volveré a su escuela. Intentaré encontrar a sus padres usando el nombre que aparece en su uniforme. Yvonne permaneció en silencio, mirando fijamente a Zainab. No estaba segura de si quería que Kwame los encontrara. A medida que la condición de Kofi empeoraba, comenzó a perder peso rápidamente. Ya no tenía la misma energía y su sonrisa, que alguna vez fue brillante, se había desvanecido. Fue entonces cuando Yvonne sugirió que lo llevaran a otro hospital para realizar más pruebas. Kwame aceptó de inmediato. Cuando llegaron al nuevo hospital, la urgencia del estado de Kofi quedó clara. Llamaron a un especialista para que lo examinara y, tras un chequeo exhaustivo, el médico llamó a Kwame y a Yvonne a su consultorio, dejando a su hijo tendido débilmente en la cama del hospital. El rostro del médico estaba serio. Su hijo tiene leucemia, un cáncer de la sangre, dijo en voz baja. En general, es tratable en los niños, pero en su caso, ha avanzado demasiado. Ya no podemos hacer mucho. El corazón de Kwame se hundió. Yvonne dejó escapar un jadeo ahogado y sus manos temblaron. El médico continuó, le aconsejo que pase tiempo con él y lo haga sentir lo más cómodo posible. Los ojos de Yvonne se llenaron de lágrimas. Se agarró del brazo de Kwame mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. Lentamente, regresaron a la cama del hospital, donde yacía Kofi. La débil mirada de su hijo se alzó mientras miraba a sus padres. Trató de sonreír a pesar del dolor. Yvonne se tragó sus emociones y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Mamá y papá están aquí, susurró, acariciando su mejilla. Kofi no apretaba bien la mano de su madre, pero se aferró a ella lo mejor que pudo. De repente, sus dedos se aflojaron. Yvonne se quedó helada. Su corazón latía con fuerza mientras lo sacudía suavemente. Kofi, lo llamó, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de ella. Lo sacudió con más fuerza. No. Kofi. Despierta. Pero Kofi se había ido. Kwame permaneció en silencio, con la mandíbula apretada y las lágrimas deslizándose por su rostro. Su hijo, su orgullo y alegría, ya no estaba. Yvonne se desplomó en la cama, abrazando el pequeño cuerpo de Kofi mientras lloraba incontrolablemente. Ahora, sentada junto a la cama de hospital de Zainab, su corazón sentía como si reviviera ese dolor insoportable. Al mirar a la niña, vendada e inconsciente, susurró, ¿y si es la única hija de sus padres? ¿Cómo sobrevivirán sin ella? Kwame suspiró profundamente, frotándose las sienes. Mañana por la mañana volveré y encontraré a sus padres usando el nombre que aparece en su uniforme escolar, dijo, todavía tratando de consolar a su esposa. Mientras tanto, en casa de Daniel y Amina. Daniel se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente al suelo. Su mente estaba acelerada. Tenía que encontrar a su hija. Decidió ir a la comisaría y presentar una denuncia oficial.
Justo cuando estaba a punto de irse, sonó su teléfono. Era el propietario de la escuela. Señor Daniel, por favor, lo sentimos mucho, dijo vacilante. Haremos todo lo posible para encontrar a su hija. La escuela está trabajando con la comunidad para difundir la información. Daniel apretó la mandíbula. Sabía que esas palabras eran solo una forma de controlar los daños. La escuela no quería que se le culpara por la desaparición de Zainab. Pero a él no le importaban las disculpas. Solo quería recuperar a su hija. Se dirigió a la comisaría, donde los agentes le aseguraron que harían todo lo posible, pero en el fondo Daniel sabía que si no actuaban rápido, podría ser demasiado tarde. Cuando regresó a casa, exhausto y emocionalmente agotado, encontró la puerta de entrada entreabierta. Le había pedido a Amina que la cerrara antes de irse. ¿Por qué estaba abierta? De regreso al hospital, Kwame e Yvonne se sentaron junto a la cama de Zainab. Ella no se había movido desde la cirugía. La bata blanca que le habían puesto estaba limpia, pero el vendaje de su cabeza tenía una leve mancha de sangre. «Es tan hermosa», susurró Yvonne, abrazando a su esposo mientras miraban a Zainab. Kwame asintió. «Sus padres deben quererla mucho», dijo. Gracias a Dios la operación fue un éxito. Miró su reloj, era poco más de la 1 de la madrugada. Deberías ir a casa y descansar, le dijo Kwame a Yvonne con dulzura. Tienes que llegar temprano al trabajo. Yvonne le dio un golpecito a su teléfono y suspiró, no podré dormir si me voy a casa. Kwame intentó convencerla, pero él la comprendió. Podía ver la forma en que ella miraba a Zainab con tanto amor. A medida que pasaba el tiempo, el cansancio se apoderó de ella y finalmente Yvonne se quedó dormida en el regazo de Kwame. Él se apoyó contra la pared, con la cabeza apoyada hacia atrás, pero sin poder cerrar los ojos. A medida que el sol de la mañana comenzaba a salir, una luz tenue llenó la habitación del hospital. Los sonidos de las enfermeras moviéndose los despertaron. Kwame e Yvonne se incorporaron inmediatamente y se volvieron hacia la cama de Zainab. Ella todavía dormía, no había abierto los ojos. Kwame salió y se acercó a la enfermera que la atendía. ¿Podrías darme el uniforme que llevaba cuando la trajeron? La enfermera asintió y le entregó el uniforme escolar cuidadosamente doblado. Kwame salió y lo colocó en el asiento trasero de su auto. Lo necesitaba para poder identificar la escuela. Después de demorarse un rato, Yvonne finalmente se puso de pie. Tengo que ir a trabajar, dijo en voz baja, mirando a Zainab una última vez antes de salir. Kwame le dio una propina a la enfermera y le pidió que vigilara a Zainab mientras él salía un momento. Mientras se acercaba a su coche, sintió que algo no estaba bien. Se detuvo y frunció el ceño. Sus 2 ruedas traseras estaban pinchadas. Una oleada de frustración lo invadió. No se había dado cuenta cuando sucedió. Solo tenía una rueda de repuesto, por lo que necesitaría ayuda. Caminando por la carretera encontró un mecánico y regresó con él para cambiar las llantas. Finalmente llegó el momento de regresar a la ciudad donde había atacado a Zainab. Necesitaba encontrar a su familia. Pero mientras conducía de regreso a la ciudad, ocurrió algo extraño. Cuando alcanzó el uniforme escolar que había colocado en el asiento trasero antes, sus manos se encontraron con un espacio vacío. Su corazón se detuvo. Aparcó el coche a un lado de la carretera, salió y buscó frenéticamente. El uniforme había desaparecido. Kwame se quedó quieto por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Alguien se lo había llevado? ¿O Yvonne lo había escondido? Apretó los puños. ¿Estaba Yvonne reconsiderando la idea de devolver a Zainab a su familia? Mientras estaba allí, un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Quería Yvonne que Zainab volviera con sus verdaderos padres?